Hoy nos acompaña Carlos Mario Correa en el marco del octavo encuentro de comunicación social y periodismo de la Universidad de Ibagué, titulado Convergencias Digitales, Experiencias de Periodismo Universitario. Carlos Mario, buenos días y bienvenido a la Universidad de Ibagué. Buenos días, muchas gracias a ustedes, a las directivas de la Universidad de Ibagué, por la invitación. Como primera medida, Carlos Mario, por estos días se conmemoran 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia y también 30 años de la tragedia de Armero. También se conmemoran por estos días en diciembre 26 años de la muerte, del asesinato de Guillermo Cano, director del Espectador, y pues la posterior bomba. ¿Cómo vivió esa época en el periodismo? Bueno, para cuando ocurrió lo del Palacio de Justicia en el 85 y lo de Armero una semana después, yo era estudiante de comunicación social en la Universidad de Antioquia. Estaba por ahí en el segundo o tercer semestre y me enteré por las noticias, especialmente yo era lector del Colombiano, de Medellín y del Espectador los domingos. Y me parecía algo que me desbordaba mi poca preparación intelectual, digamos, para la época, y mis expectativas de periodista me colmaban como de impotencia. Como yo diría, si yo estuviera si fuera ya periodista, ¿cómo hubiera dado cuenta de estos hechos tan desbordantes que parecían irreales? Como luego después en 2001 pareció irreal el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Igual me sentí yo en ese tiempo como joven, pues tendría 18 años, 17, 19. Me sentía como frente a algo que desbordaba la imaginación inclusive del ser humano y no era capaz de trascendentalizarlo como ya lo puedo hacer con el paso de los años y con el paso de mi preparación intelectual y formación de comunicador y de periodista, que hoy me permite verlo ya como desde lo aterrador que ha sido Colombia, lo violento en extremo que hemos sido en el caso del Palacio de Justicia, y como también el país es casi ese país desbordado donde la imaginación está superada por la realidad, con el caso de la tragedia natural de Armero, ¿cierto? Lo de Guillermo Cano en la distancia me conmovió, pero no como después cuando ya pertenecía al Espectador, que sentí siempre la sombra y la presencia de su ausencia, por decirlo de una manera paradójica, en todo lo que significaba el Espectador, en el que yo trabajé a partir ya de finales del 88 y como redactor del Espectador, que también fue mi primer trabajo en periodismo. Yo todavía cuando entré al Espectador a finales del 88 no me había graduado de comunicador social, me faltaba todavía un año, pero ahí empecé a darme cuenta de la importancia que era Guillermo Cano en el periodismo del Espectador y de Colombia. Era un periodista integral, que no tuvo diferencia entre la vida y el periodismo, ejerció el periodismo como parte de su misma vida, y eso se sentía después de muerto en todo lo que se hacía en el Espectador. Era como una presencia, o como dije ahora, una ausencia que se volvía siempre presencia, porque estaba en las paredes, en retratos, en especiales del periódico, y se sentía a través de sus hijos, que fue con los que yo trabajé luego, y los periodistas que habían trabajado con Guillermo Cano y habían aprendido al lado de él, se sentía la enseñanza permanente de la reiteración a cómo se debía hacer el periodismo. Entonces era una sombra que guiaba. ¿Qué significó esta época para el periodismo en Colombia? Pues es una época donde se hizo un periodismo bajo unas condiciones absurdas para hacer periodismo, o sea, con una mordaza impresionante, especialmente quienes pertenecíamos al Espectador, y el Espectador era la obsesión de Pablo Escobar, en el sentido de que le había puesto como perentoriamente su eliminación. Se había propuesto eliminar todo lo que significara el Espectador, o sea, todo lo que tocara con el Espectador, o sea, la parte periodística, la parte empresarial, la parte publicitaria y la parte directiva. Entonces trabajar en el Espectador, si bien al principio yo no me di cuenta mucho dónde estaba, y yo era muy entusiasta, y yo siempre he dicho que yo tenía una vocación salvaje de periodista, que no pensaba mucho en cuántas horas tenía que trabajar en el día, ni siquiera en el salario, que yo sentía en la sangre que yo estaba haciendo periodismo y era lo que quería hacer en la vida.
y El Espectador me estaba dando la oportunidad, por lo menos en ese primer año de finales del 88 y mediados del 89, yo no alcanzaba a dimensionar el peligro en el que también estaba, y estaban mis compañeros. Pero empecé a darme cuenta de que El Espectador que yo avisoré o alcancé a percibir en Medellín cuando era estudiante de la Universidad de Antioquia ya no existía para cuando yo entré. Ya era un periódico en silencio, con personas temerosas, gente muy callada, mi jefe no hablaba, se mantenía como en otra dimensión, absolutamente como ido del planeta Tierra, pero yo me di cuenta que él estaba así, era porque eran tantas las amenazas que había sobre su cabeza y que pesaban sobre él, que él no sabía ni cómo actuar, y él no sabía si prevenirnos a los demás o decirnos algo, o simplemente era quedarse callado y no alertarnos para que el trabajo no se parara. Pero ya después, cuando matan la gente con la que yo trabajaba en octubre del 89, pues el director de circulación, Miguel Soler, y Marta Luz López, la jefa de publicidad y administradora de Medellín, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta que, como se suele decir, que el incendio había llegado hasta mi casa y yo estaba también en peligro. Y ahí empecé a darme cuenta el momento histórico en el que yo estaba trabajando tan particular. Después, cuando ya seguí trabajando en El Espectador, después de cerrar por un tiempo y volví solo y clandestino por 5 años, hasta el 95, donde no podía firmar las notas que hacía, y todo lo que salía de Medellín solamente se firmaba como Medellín o corresponsal Antioquia o corresponsal Medellín, y yo trabajaba oculto y solo, encargándole las fotos a un fotógrafo particular, en una época en que no había internet como ahora, que estaba supeditado a caminar la ciudad, a recoger información en todas las entidades públicas y en las empresas y entidades privadas, a contactar personas por mis propios medios, al revés de como se suele hacer el periodismo, que al periodista lo invitan a ruedas de prensa, lo invitan a que participe en eventos, le llegan comunicados, a mí no me llegaban porque yo no existía prácticamente. Entonces me di cuenta que yo hice parte de un momento histórico del periodismo colombiano especial. También mis colegas de la Universidad de Antioquia, que estaban trabajando en todos los medios, en radio, en prensa y en televisión para la época, estaban viviendo lo mismo, pero especialmente los del Espectador lo vivíamos de una manera particular, porque éramos los directamente amenazados y amenazados de muerte. Nos amenazaban de múltiples formas, con boletines, con sufragios, hasta con trovas paisas. Yo con el tiempo recapacité y pensé en eso y escribí un libro que se llama Las llaves del periódico, donde hago como una memoria acrónica de lo que viví. Fue una época, entonces, para concluir, muy especial del periodismo en Colombia, donde lo más importante que yo recuerdo es que carecíamos los periodistas de lenguaje. En la Universidad de Antioquia nos habían enseñado a cubrir un incendio, nos habían dicho cómo se cubre un secuestro, cómo se cubre una desaparición, una toma guerrillera quizás y un accidente de tránsito, pero nunca nos prepararon para cubrir un carro bomba, o las matanzas selectivas de jóvenes en los barrios de Medellín, o los cobros de cuenta entre mafiosos. Nosotros ahí lo hacíamos como de una manera muy empírica, y eso está hoy en los archivos. Y si uno mira esos 10 años, del 88 más o menos al 98, cuando ya empieza otra violencia, que es la violencia paramilitar, y otra vez las guerrillas cobran fuerza, hicimos un periodismo por instinto. Ok, bueno, se dice que es necesario conocer la historia y estos diferentes acontecimientos, el narcotráfico y todo esto, pues para tener en claro cómo avanzar en los procesos, por ejemplo, en el proceso de La Habana, en el proceso de negociación de paz. Para usted, ¿cuál es el papel en estos escenarios que deben cumplir los medios comerciales y universitarios? Pues yo creo que ahora hay en las escuelas de comunicación social y de periodismo y en los medios muy apreciable la idea de que hay que trabajar desde el punto de vista de las víctimas, de darle la posibilidad a las víctimas de contar sus historias, de reelaborar sus duelos y de recordar sus tragedias, y el periodismo y los medios han empezado a darse cuenta que las víctimas son protagonistas, porque en la época en que yo trabajé en El Espectador, hasta 2001, y en general en la época posterior del arrasamiento del país por la avanzada paramilitar y a la vez guerrillera, y por la intervención del Estado a través de las Fuerzas Armadas, casi siempre se privilegió al victimario
con anuncios en la prensa de todo tipo, noticiosos, con entrevistas, con informes especiales, con crónicas. Para darle una idea, cuando en el 2012 yo participé junto a Mariluz Vallejo de La Javeriana y Jorge Cardona del Espectador en la elaboración de un libro importante que se llama Tinta Indeleble, vida y obra de Guillermo Cano, en la Biblioteca Nacional de Colombia había 26 libros que hablaban de Pablo Escobar como personaje y como protagonista, y solo había un libro de Guillermo Cano, y era la recopilación de sus artículos de opinión. Entonces, el victimario siempre ha tenido en Colombia más prensa, más visibilidad y más protagonismo. Inclusive hoy se le da gran protagonismo en el espectáculo, en el periodismo de entretenimiento, es decir, en el cine, en la televisión serial, en las series y igual en los impresos. Es hora de que, y pensando en lo que pueda pasar después de estos diálogos de La Habana, debe hacer un periodismo que favorezca decididamente a las víctimas. Me parece que ahí está el gran reto. ¿Y qué tan común es que se presente esto en los medios universitarios, en el periodismo universitario? En el periodismo universitario también hay censura y hay mucha autocensura. Muchos se hacen a la imagen y semejanza de los medios comerciales y tradicionales, y ese me parece que es un error, porque los medios universitarios tienen todo hoy día más, es decir, todo el apoyo institucional y todo el apoyo emocional, el liderazgo y el apoyo intelectual de los profesores de periodismo y comunicación social para que hicieran algo propio, más cercano a la juventud en la que se establecen, en la que trabajan, en la que se desarrollan. Sin embargo, se cae mucho en el cliché de hacerle sombra, de seguir los pasos de los medios que están establecidos, que son comerciales. Y entonces, cuando pasa eso, viene la censura, digamos, de la universidad, que no ve con buenos ojos como institución que se trabaja en ciertos temas que en la sociedad y desde el punto de vista de los medios mayores, pero de índole comercial, son tabú, son inabordables, y entonces no se tocan ciertos sectores de la sociedad, se deja a un lado toda la información sobre el poder, toda la investigación sobre los poderosos, los asuntos de corrupción no aparecen bien investigados y divulgados en los medios universitarios y se dejan de lado, igual que pasa con los medios tradicionales, que los dejan de lado, pero allá es por intereses propios y por relaciones de intereses, pues justamente, comerciales, políticos, publicitarios. Los medios que no viven de esa publicidad ni de ese poder económico deberían investigar entonces el poder y abordar más la corrupción y trabajar otros temas más cercanos a las problemáticas individuales y colectivas de la sociedad y de los mismos jóvenes que los hacen. Sin embargo, ahí pasa algo de eso. En el asunto de la censura, las universidades han abierto en estos últimos 15 años, a mi modo de ver, el apoyo decidido a los medios universitarios. Bueno, y pues ya para concluir, digamos que hay muchas universidades que están en el auge de crear nuevos medios periodísticos, y pues esto se convierte en una información alternativa. ¿Qué considera usted sobre qué debe estar fundamentado esta creación de estos medios? Pues especialmente un decidido apoyo de la universidad, de la carrera, un decidido apoyo de la universidad a la carrera o programa de comunicación social y periodismo. Es decir, que se den los recursos para poder imprimir, para poder investigar, para poder divulgar como medio universitario y poder subsistir, así sea cada 2 meses, así sea semestralmente. Que no se dependa entonces de publicidad externa, porque cuando ya se depende de publicidad externa ya es otro tipo de periodismo universitario, ya no es el que ya pierde la esencia de ser de laboratorio. Entonces la idea es que así como se apoya institucionalmente el laboratorio de física, el laboratorio de químicas y el laboratorio de ingeniería, el de matemáticas, se apoye también el laboratorio de periodismo, como parte de la enseñanza práctica y del refuerzo de la vocación de los comunicadores sociales y periodistas en formación. Cuando se logra eso, y si se logra, entonces los profesores como tutores empiezan a conformar equipo de redacción, equipo disciplinado, constante, y el periódico empieza a funcionar muy bien y a proyectarse socialmente también muy bien, o sea, con mucha visibilidad y con mucha fuerza. Pero cuando el apoyo es a medias y dejan muy solo al profesor que hace el trabajo editorial,
y los alumnos no sienten que están representados en sus ideas. En ese consejo editorial empieza a no ser tan claro el asunto. Entonces es una comunión de apoyos. O sea, cuando el programa decide que es necesario tener un laboratorio de periodismo, que es difícil enseñar periodismo sin periódico, que es casi absurdo. Y cuando digo periódico también estoy hablando de emisora, también estoy hablando de Media Lab y de portales, y también estoy hablando de laboratorio de televisión, ¿cierto? Todo integrado, digamos, en una multimedia, que es necesario hoy, ya con el desarrollo tecnológico. Entonces ahí ya cuando todo eso se junta, el periódico tiene sentido y su proyección social y también cobra valor y sentido. Pienso en eso sobre todo y pienso que en la medida en que las universidades hagan esas conquistas estaremos ante más diversidad de medios y más diversidad de posibilidades. Y como decíamos ahora, si esos periódicos están funcionando y esos Media Lab y esos grupos de medios y están bien integrados, es decir, apoyados por la universidad en el aspecto económico y sobre todo, y en el apoyo institucional, y están liderados por un profesor como tutor y unos estudiantes comprometidos con un trabajo con estándares de calidad para publicar, se logran muchísimos objetivos que la prensa tradicional no cumple. Y se llenan vacíos informativos que tiene la sociedad muy grandes, especialmente en el asunto de paz y derechos humanos, de visibilidad y apoyo a las víctimas de los conflictos en Colombia, de divulgación de empresas y esfuerzos comunitarios de sobrevivencia, de desarrollo, en fin, ¿cierto? Sí, bueno, Carlos Mario, pues muchas gracias por la entrevista y pues un gusto su presencia en la Universidad de Ibagué, siempre bienvenido. Gracias a ustedes, de nuevo a la Universidad de Ibagué, a Ángela María, la directora del programa de comunicación social, a todos los profesores y a ustedes los estudiantes. Muy amable.